Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. La dimensión metropolitana hoy es más importante que nunca en nuestro país y por ello llegó el momento de entender y reconocer que debemos generar las herramientas adecuadas para su desarrollo y consolidación. Más del 70% de los mexicanos viven, trabajan y estudian en zonas metropolitanas y hoy tenemos que aceptar que el Estado mexicano no está haciendo lo suficiente para atender este fenómeno. Es cierto, contamos con el Fondo Metropolitano, pero también es cierto que el gobierno federal desde hace varios años se ha dedicado a disminuirlo sin que se diseñe otro instrumento para hacer frente a las necesidades de infraestructura y servicios en las zonas metropolitanas. Entendemos los argumentos de quienes han señalado que en muchas zonas metropolitanas del país los recursos se están ejerciendo con perspectiva de desarrollo metropolitano o que existe discrecionalidad y opacidad en su funcionamiento. Pero justamente por ello es que el día de hoy, tanto el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano y un servidor presentamos ante esta Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que siente las bases de un modelo institucional metropolitano a la altura de las necesidades de nuestras ciudades, con visión de futuro y con responsabilidad. En primer lugar, planteamos incorporar la dimensión metropolitano a todo nuestro andamiaje constitucional. Y de manera enfática, pugnamos por la obligación de los 3 niveles de gobierno para coordinarse y ejecutar esfuerzos institucionales en las zonas metropolitanas. Llegó el momento de entender que los municipios conurbados no son territorios aislados y llegó el momento de entender que en la construcción de las ciudades los colores partidistas y los intereses de grupo deben pasar a un segundo plano. Esto no es una mera aspiración o un mero discurso, es posible. Y un ejemplo vigente es el área metropolitana de Guadalajara, donde los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano, más allá de cuestiones políticas, han impulsado un esquema de coordinación y cooperación en donde se ha involucrado de manera muy importante el gobierno del Estado, que por cierto es emanado de otro partido político. Todo esto no es producto de la casualidad, responde a un esfuerzo que impulsamos desde el año 2008 con una reforma constitucional estatal y con el impulso permanente de las políticas de coordinación metropolitana. Por ello, la reforma constitucional que planteamos contempla la creación de 3 órganos de gobierno metropolitanos. La primera de ellos es una instancia de coordinación política donde deberán participar los presidentes municipales respectivos y el Poder Ejecutivo estatal. Con esto se evitarán los manejos discrecionales en la construcción de acuerdos metropolitanos, como sucede en muchos casos. La segunda es una instancia de carácter técnico, enfocada al diseño de políticas de planeación y de desarrollo metropolitanos. Con esto buscamos que los proyectos de infraestructura y de servicios sean concebidos con visión de largo plazo y perspectiva regional y no como hoy sucede con intereses particulares o intereses de grupo. En tercer lugar, una instancia consultiva y de participación ciudadana para la evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. En esta instancia deberán participar los ciudadanos a través de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil y su participación será muy importante. De aprobarse esta reforma constitucional, ya no podrá haber más pretextos de quienes hoy siguen reduciendo los recursos públicos para las zonas metropolitanas. Tampoco podrá haber más pretexto por parte de gobernadores o presidentes municipales para coordinarse y trabajar en beneficio de sus ciudades. Con esta reforma constitucional se delinean los incentivos necesarios y las instituciones adecuadas para que todos, sumando esfuerzos, trabajemos en la construcción de zonas metropolitanas sustentables, viables y dignas para los mexicanos, en donde los principios de planeación y coordinación no queden en la voluntad de los gobernantes en turno, sino que sean una obligación institucional. En pocas palabras, y para concluir con esta presentación, lo que hoy Movimiento Ciudadano propone es la consolidación de una verdadera
política de Estado en materia metropolitana. Los resultados de esta reforma esperamos sea bien concebida por esta Cámara de Diputados y serán de largo plazo, pero serán un importante legado de esta legislatura para el crecimiento, desarrollo y bienestar de las ciudades en nuestro país. Agradezco la participación para esta reforma de todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, que me honro en presidir, de prácticamente todos los grupos parlamentarios que hoy suscriben la presente iniciativa de reforma constitucional. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Salvador Zamora Zamora.